Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar comienzo con la enseñanza de esta mañana y como bien apuntó nuestro pastor, si Dios concede, es la última sesión que tenemos del libro de Primera de Pedro. Yo tengo la esperanza que así sea, ya concluir el libro, que gracias a Dios, pues sí, nos ha tomado un poco de tiempo, un poquito nada más, por ahí como 9 meses. Claro, un poquito más, fueron como 11, pero interrumpidos por distintas situaciones, pero gracias a Dios, 9 de enseñanza. Y damos gracias a nuestro Señor porque nos da la oportunidad de estar juntos. Vamos a retomar donde nos quedamos, Primera de Pedro 5:10. Recordarán que ya estudiamos la sesión pasada, Primera de Pedro 5:8 y 5:9. Les voy a dar lectura solo para tenerlos presentes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces estudiamos acerca de quién es Satanás, en este caso del diablo, porque así es como lo menciona Pedro, el diablo, que es ay, se me fue la palabra, es el... No, lo utiliza de otra forma. Acusador. Es calumniador, hermana, muchas gracias. Sí, exactamente, es el calumniador. Es aquel que nos levanta calumnias a los hijos de Cristo, a los hijos de Dios, y gloria a Él, gloria a Dios, pues porque nos ha rescatado. Pero sí, exactamente, es el calumniador. Es aquel que nos está buscando calumniar, levantar falsos, agarrar y decir, tú hiciste esto, vas a hacer aquello. Vimos el ejemplo de Job, vimos el ejemplo de Pedro, de cómo debemos de estar cuidándonos de él, que no hay que confiarnos, que pensar que porque somos hijos de Dios, ya el adversario se va a alejar de nosotros, sino todo lo contrario, va a estar buscando en qué momento llegarnos, calumniar nuestras vidas, para que la gente blasfeme el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Entonces hay que estar siempre pendientes y cuidándonos de él. Y también vimos acerca de que debemos de estar manteniendo nuestra fe, sabiendo que estamos padeciendo por tribulación, y que aunque esta misma tribulación se repite, nos aqueja, nos duele, nos pesa, tener presente que no somos los únicos que estamos sufriendo, sino que todos los hijos de Dios estamos sufriendo alrededor del mundo de la misma forma. ¿Para qué? Para que Dios nos perfeccione. Y es ahí donde entra precisamente el versículo donde nos quedamos, que es Primera de Pedro 5:10. Le voy a dar lectura. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para dar continuación vamos a comenzar con una oración, hermanos, para que el Señor nos guíe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, le doy gracias, Señor Dios, porque nos guarda, porque nos protege, porque nos da vida. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este momento en el cual podemos estar juntos como hermanos, Padre, para alabarle, para glorificarle, para darle las gracias, Señor, y la honra, porque solamente usted lo merece. Gracias, Señor. Quiera, por favor, guiarnos a todos en conjunto, Señor, para poder tener el entendimiento de su palabra, Señor, poder tener sabiduría, Padre, y poder aplicar lo que usted nos enseña, y a mí mismo, Señor, poder tener su palabra correctamente en mis labios, Señor, para hablarla y que yo no hable mis ideas, mis pensamientos, Señor. Le ruego, quiere usted que así sea, y le agradezco, Padre, por este estudio, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Dice, ciertamente la verdadera persecución es ver a Dios detrás de las escenas, obrando sus maravillosos propósitos. ¿Qué significa esto? Que no importa cuáles sean nuestras pruebas. Muchas veces nosotros, como les decía, tratamos de definir entre bueno y malo. Decimos, es que es malo. ¿Por qué es malo? Ah, porque no recibiste lo que tú querías. ¿O por qué es malo? Ah, porque fue diferente a lo que yo pedí, o fue contrario a lo que yo pedí. Yo quería puras cosas bonitas y buenas para mi vida, y me pasaron puras cosas que me trajeron amargura y dolor y sufrimiento, y es malo. No, no es malo. Es lo que platicábamos en el pasado acerca de que Dios sabe cómo hace las cosas, y es hermoso poder ver a Dios detrás de todas las cosas que nos suceden. Ver y comprender que aunque hay cosas que nos duelen, cosas que amargan nuestro corazón, cosas que amargan nuestros pensamientos, nuestro sabor incluso en la boca, y hasta cuesta trabajo pasarlo, el poder ver finalmente, una vez que salimos de esa prueba, y comprender y decir, gracias Dios, porque por esta prueba me acerqué más a usted, porque por esta prueba supe y comprendí que no hay otro camino más que usted, porque usted trajo el consuelo, usted trajo el amor a mi corazón, y aunque me dolió y me duele quizá todavía, pero comprendo que es para estar más cerca de usted, Señor, para ser hecho más a la imagen de su Hijo. Entonces es maravilloso poder ver cómo es que Dios, en todos sus propósitos, Él siempre nos guarda y Él siempre nos protege. Y como aquí dice en el versículo 5:10, más el Dios de toda gracia. Eso es lo principal, que comprendamos
que Él es el Dios de toda la gracia, todo el regalo inmerecido, todo lo precioso, todo lo maravilloso que viene a nuestras vidas. E incluso decía un predicador, olvidé ahorita su nombre, pero él decía: si Dios no hiciera absolutamente nada más que lo que ya hizo, que es rescatarme para vida eterna, si Él no hiciera absolutamente nada más, ya con eso es tremendo lo que Él ya hizo por mí. Ya no necesito nada más. Y es verdad. ¿Por qué? Porque mediante su gracia nosotros tenemos el privilegio y el gozo en nuestro corazón de saber que no moriremos eternamente. Y eso es lo principal, saber que no voy a morir eternamente. No como los otros, tristemente, que están camino a la perdición y camino a muerte eterna, pero no nosotros, porque por la gracia de Dios, por este regalo inmerecido, Él nos rescató y nos sacó de la muerte. Él nos levantó, Él nos sacó de ese fango y de esa podredumbre y nos ha permitido sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con Dios. Entonces, si Él no hace nada más, incluso en nuestras vidas viene amargura, vienen dolores, muerte de nuestros familiares, enfermedades y dolores, saber que solo, como hemos venido platicando un poquito aquí, y tener presente que en el futuro tendremos la eternidad. Por ello es el Dios de toda gracia, porque incluso no solo Él dice, no solo te salvé, hijo, sino que incluso una vez que eres mi hijo, yo te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a dar todo lo que tú necesitas y te voy a procurar en todo el camino. Imagínense qué maravilloso es pensarlo de esa forma. El meditar que no solo Él nos salvó, sino que incluso Él nos sustenta y nos sustentará y nos seguirá guardando. Y que todo lo que recibimos es por medio de su gracia. Entonces ciertamente Dios es precioso. Él tiene mucho amor hacia con nosotros y que pensar, como les digo, que Él ciertamente no nos dio como merecíamos, sino como Él en su perfecto y maravilloso amor y conforme a su voluntad, para que cumpliera su voluntad en nosotros, Él nos rescató, nos dio la vida eterna. Ciertamente Dios utiliza el sufrimiento para educarnos y para moldear nuestro carácter cristiano. Eso es algo que debemos tener presente. En esta porción de 1 de Pedro 5:10 que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él es el que nos llamó, no nosotros mismos. Tener eso siempre presente, como lo hemos platicado en el pasado, que por nosotros mismos no somos capaces de venir a Dios. De hecho, somos aborrecedores de Dios. Es lo que dice la palabra. Pero Él nos hizo venir a Él. Pero no solo Él nos hizo venir a Él con este propósito. Y este propósito lo define Pedro en 4 porciones, que es: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione. Cuando hace referencia a que Él nos perfeccione, nos dice que las pruebas nos hacen idóneos como creyentes. Él nos va a dar todo lo necesario en su carácter para hacernos espiritualmente maduros. Eso es perfección. Recordemos que en esta vida ninguno de nosotros vamos a alcanzar la perfección, porque somos hombres. Mientras estemos en la carne, ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección jamás. Cuando hayamos sido hechos a la imagen de Cristo, con un cuerpo glorificado, y ascendamos al cielo, Él nos va a santificar por completo. Aquí es donde entra parte de lo que hemos venido estudiando: santificación inmediata, santificación progresiva y santificación completa. Santificación inmediata, cuando Él nos rescató, nos hizo santos, nos apartó para Él. Santificación progresiva: mientras estamos en este mundo, vamos a ir creciendo en santidad. Poco a poco nos vamos a ir apartando cada vez más y más y más y más del mundo, hasta alcanzar un nivel de santidad. Y una vez que hayamos alcanzado ese nivel de santidad, Dios va a decidir que ya llegamos al nivel que Él había determinado para nosotros. Seremos cortados y alcanzaremos la santificación completa, que básicamente es una vez que morimos, vamos a Dios, pero estamos aguardando para la plena, completa, totalidad, el recibir el cuerpo glorificado que es en Cristo Jesús. Pero, hermanos, guardémonos siempre. Existe la postura, hermanos, de que los hermanos en Cristo, van a crecer en santidad. Y un hermano en Cristo puede llegar a pecar, tremendamente pecar, caer. Y que una vez que este hermano otra vez haya caído, va a seguir creciendo en santidad, pero no va a alcanzar más allá del nivel de santidad que ya tenía antes de caer. Esa es una postura, yo la respeto.
mi postura, se las quiero compartir, únicamente mi postura, no la postura en general, esta es mi postura. Mi postura es que un verdadero creyente va a crecer en santidad, va a ir creciendo en santificación. Pero si por alguna razón este creyente va a pecar, porque somos hombres, y vamos a seguir pecando, claro, pero no vamos a practicar el pecado. Yo soy de la postura de que si este creyente, que sí es un verdadero hijo de Dios, llega a caer o intenta caer en un pecado muy grave, es cuando Dios lo corta. Esa es mi postura. Esa es mi postura. Claro, es mi postura. Que si un verdadero creyente va a caer tremendamente, Dios lo corta. ¿En qué me sustento? Me sustento en que Dios dice claramente, el propósito por el que yo te salvé es para hacerte crecer a la santidad de mi Hijo Jesús. Para que crezcas a la imagen de mi Hijo. Yo, Dios, yo Jehová, yo que te saqué del fango, yo que te levanté, yo que tú eras un muerto, yo que te quité el corazón de piedra, yo que te puse el corazón de carne, yo que puse en tu mente mis estatutos, yo que te guío, yo que te guardo, yo que te protejo, yo que te guío, yo, Dios, mi nombre he puesto en ti. No voy a permitir que mi nombre sea blasfemado por tu causa. Prefiero cortarte antes que tú caigas. Porque mi objetivo es que tú crezcas a la imagen de mi Hijo y que mi nombre sea glorificado. Esa es mi postura, hermanos. ¿Por qué también me sustento? Porque he conocido a varios hermanos, he visto el caso de algunos hermanos que ciertamente, llegado el momento de una batalla muy fuerte en sus vidas, fue cuando fueron cortados. Lo he visto. Y yo medito en ello y pienso, creo que quizás es el momento en el que Dios ha determinado para ellos. O para aquellos hermanos que sí tienen bastante edad también, pues simplemente ha llegado su momento de ser traídos con Dios, llevados con Dios, perdón. Entonces, tener presente eso, que es el propósito de Dios en nuestras vidas, el que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús y que seamos perfeccionados, es decir, que seamos espiritualmente maduros. Cuando dice que afirmarnos, esto hace referencia al sufrimiento, que el sufrimiento hace que los cristianos más estables, más capaces de mantener un buen testimonio y de soportar bien bajo la presión. Es decir, nos afirma, nos pone firmes nuestros pies mediante los problemas. Ya no estamos vagando en nuestros pensamientos, ya no estamos vagando en nuestras ideas, sino que Dios nos trae a Él y nos afirma y nos dice, tus pies puestos sobre mí, afírmate, soy yo Dios, yo te guardaré, tú mantente firme, completo, enfocado en mí. Cuando Él dice esto, cuando dice Pedro en Lucas 22:32, dice, y tú confirma o afianza a tus hermanos. Es cuando Dios le dice a Pedro, y le dice a Pedro, ¿sabes qué? Yo te voy a rescatar y te voy a mostrar quién soy yo. Cuando vimos la tentación de Pedro, recordarán, en la cual platicamos de que el Señor le dice, vas a ser tentado y antes de que cante el gallo 3 veces vas a decir mi nombre. Y dice después de esto, vas a ser probado. Cuando le dice que Satanás lo pidió para zarandearlo, pero le dice, una vez que hayas pasado la prueba, afirma a tus hermanos. Es decir, tú vas a pasar por una prueba, vas a ver la dificultad, tú ya la pasaste, tú ya estás firme, ahora afirma a tus hermanos, explícales, diles quién es Cristo Jesús, tus pies firmes en Cristo, en la roca, como lo estudiamos al principio hace meses, Cristo Jesús como la roca, afirmándote tú en la roca, porque yo te afirmo. Y ese es el objetivo de Dios, afirmarnos en Él, que cuando tengamos cualquier problema no volteemos a ver a otras personas, no volteemos a ver las circunstancias ni las necesidades, sino que volteemos a ver a Cristo Jesús y depositemos nuestros pies firmes en Cristo Jesús y confiemos que Él es la roca que nos guarda, que no nos hace tambalear ni caeremos. ¿Ok? Fortalezca. Con la persecución, Satanás tiene el designio de debilitar y desgastar a los creyentes, pero tiene el efecto contrario en los que somos los creyentes. Es decir, Él nos fortalece. ¿Quién? Dios. Una vez que pasamos por pruebas, una vez que pasamos por tribulación, una vez que pasamos por dificultades, van a haber momentos en los que Satanás lo que busca es debilitarnos, es hacernos que caigamos y que muramos. Pero en este caso no es así. Nos fortalecemos, una vez más somos más fuertes. Y niéguenlo ustedes, hermanos, yo se los pregunto, aquellos que han pasado por tribulación, que somos todos, pero algunos han pasado probablemente por tribulaciones chiquitas, medianas, grandes, otros tremendas, y gloria a Dios, aquí estamos. Pero yo les pregunto, y fíjense, a veces yo también medito en eso, ¿cómo es Dios de perfecto? Dios nos hace pasar primero por pruebas pequeñitas, tin, tin, tin.
Y ya luego nos envía unas pruebitas más fuertes. Y ya luego vienen unas pruebas más tremendas. Estás y ¡ay! Señor, pues. Pero fíjense cómo Él es de perfecto, de que en cada una de ellas, y ustedes díganme, ¿no acaso cuando salieron de una, ustedes eran más fuertes que antes de entrar a ella? ¿No acaso ustedes se sienten, viene una prueba pequeña y para ustedes, sí, pues hay que resolverla, ya no hay tanto problema, y la resuelven, entre comillas, porque Dios realmente es quien nos guía, Dios es quien resuelve nuestras vidas. Y viene la siguiente prueba y ya sabemos que debemos de confiar en Él, y viene la más tremenda y sabemos y comprendemos que definitivamente en Dios confiamos y estamos fortalecidos en Cristo. Y sabemos y podemos declarar esto que dice, no importa la tribulación que venga la tribulación que venga, porque yo confío en Dios, yo confío en Cristo y mi mente y mi corazón están depositados en Él. Por eso es que Él nos fortalece, y a pesar de que el adversario lo que busca es desgastarnos y debilitarnos, para los que somos en Cristo Jesús, guardados por Dios, ciertamente salimos fortalecidos. Y cuando al final dice Pedro, establezca, esto hace en el original, la palabra del original hace relación a fundamento. Y esto hace referencia como similar a ser afirmado, es decir, que comprendamos que están nuestros pies firmemente plantados en el Hijo. Es decir, establezca, afirme, controle. Ya una vez que hiciste, que pasaste, te perfeccioné, que pasaste por pruebas, que te afirmé, que te fortalecí, ahora sí estás bien establecido en mí. Y ya no hay camino de salida. Y es lo que yo les pregunto, hermanos, a ustedes. ¿Quién de ustedes, hermanos, que pase ahora por pruebas, puede pensar que ustedes pueden por sí mismos? Yo les pregunto, ¿quién de ustedes puede decir, yo solito puedo, yo solito le entro y yo solito salgo? Al cabo yo soy mucho, ¿no? Yo soy Omar Bazán Santiago, ¿cómo no? Yo puedo, yo solito, soberbio. No podemos los que somos hijos de Dios decir eso. Hemos comprendido que solamente en Dios está la fortaleza y que solamente Él nos sacará de todas las pruebas. Ciertamente Dios, como les digo, Él afinará nuestra fe, ajustará nuestro carácter, nos afianzará, nos fortalecerá y establecerá al pueblo de Dios, aguardando la perfección que es en Cristo Jesús. Con eso terminamos el tema de la sesión anterior, hermanos, y vamos a dar paso a la última porción que estudiaremos en esta mañana. Versículo 11, primera de Pedro 5:11, voy a dar lectura del 11 al 14, dice el Señor. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Fíjense qué preciosa doxología. ¿Con qué doxología tan preciosa, con esta alabanza tan preciosa termina Pedro? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Venimos de que Él nos está diciendo, yo te voy a fortalecer, yo te voy a establecer, vas a ser afianzado, van a ser puestos tus pies firmes en mí, yo te voy a hacer crecer, yo te voy a guardar con el único propósito de la honra y de la gloria a mi santo y bendito nombre. Porque yo soy el único digno. Hermanos, el Señor nuestro Dios tiene muchos nombres. El Señor nuestro Dios tiene muchos nombres. Pero personalmente, hermanos, el nombre que más me impacta, personalmente el nombre que más me maravilla de Dios, cuando lo leo en las Escrituras, es Yo soy. Yo soy. Recordarán cuando van a aprender a nuestro Señor Cristo Jesús, que está en el monte, y llega Judas junto con la corte que lo van a aprender, y llegan preguntando por quién es Jesús. Y él dice, yo soy. Y ustedes van a leer en Lucas, si mal no recuerdo, que dice que en cuanto escuchan yo soy, cayeron de rodillas. En automático, en cuanto él dijo yo soy, cayeron de rodillas. No entendieron y se levantaron. Estamos preguntando quién es Jesús. Ya os he dicho que yo soy, porque Él es. Él es el único digno de la gloria y de la honra, por los siglos de los siglos. Y cuando escuchamos o leemos siglos de siglos, es la eternidad.
El siglo, cuando dice el Señor, porque yo soy el Dios de este siglo y de los siglos, por los siglos de los siglos, dice Él. Cuando hace referencia al siglo es esta era, esta época, y Él ha sido el Dios de todas las épocas y será el Dios de todas las épocas porque es el único y verdadero Dios. Cuando dice, fue Juan, gracias hermano Vic, fue Juan, fue en el libro de Juan entonces, gracias hermano, ¿mande? 18:6, miren Juan 18:6, solo para tenerlo presente hermanos, Juan 18:6, Juan 18:6, Juan 18, Juan 18:6 dice en la palabra del Señor, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Bendito nuestro Señor, qué nombre tan maravilloso, siendo nuestro Dios quien nos guarda y quien nos protege. Y Él es el único digno de la gloria, del imperio, por los siglos de los siglos, hermanos. Por tanto, tener presente que aunque nosotros como creyentes estemos bajo persecución o bajo el sufrimiento por causa de su nombre, es precioso el saber que solamente a Él se le debe la gloria. Cuidémonos y guardémonos de jactarnos en algún momento. Cuidémonos de decir, sí, yo estoy sufriendo mucho por Cristo, véanme, ensálcenme, maravilla. No, a Dios es el único digno de toda la gloria. Jesús es el único digno de toda la honra, desde ahora y para siempre. Y maravilloso es cuando contemplamos, hermanos, que este domingo o los miércoles le alabamos en comunión. Estamos aquí juntos, entonamos un canto, hermanos. Yo sé, tengo la dicha, gracias a Dios, de poder estar parado en este púlpito y haber dirigido cantos para la congregación. Y es maravilloso escucharlos cuando se escuchan fuerte, cuando se escucha claro, cuando se escucha con el corazón entregado. Se oye maravilloso desde aquí. Allá se oye de una forma, aquí, hermanos, se oye maravilloso, se oye bonito. Y el hecho de meditar, hermanos, en que en algún día estaremos en la gloria eterna con Dios. Cuando dice en Apocalipsis aquel mar de cristal, aquel mar representa a todos los creyentes, un mar como de cristal, de tantos creyentes que estaremos alabando eternamente a Dios. Cuando leemos que los que están alabando a Dios constantemente, se me olvidó su nombre, los ángeles, pero los que tienen 6 alas, los serafines, gracias. Cuando dice que los serafines están constantemente alabando a Dios. Y cuando dice en la palabra que la iglesia, es decir, los 24 ancianos se postran ante Dios y ponen sus coronas delante de Él, porque Él es el único digno de la gloria y la honra. El meditar, hermanos, que nosotros lo veremos. El meditar que nosotros estaremos ahí. Ahorita en nuestra mente hay imágenes, creemos, nos lo imaginamos conforme a lo que leemos, pero yo le garantizo que usted se imagina una cosa, otro hermano se imagina otra cosa, yo me imagino otra cosa, pero cuando estemos ahí veremos la realidad, veremos la verdad. Y ni su imaginación, hermano, hermana, ni la mía se alcanza a acercar ni tantito, un atisbo pequeño de lo que será la magnificencia y la gloria de Dios. Porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así será, dice Pedro. Primera de Pedro 5:12, dice Pedro: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí habla acerca de Silvano. ¿Quién era Silvano? Bueno, dice Pedro, ¿sabes qué? Por conducto de Silvano te escribo. Recordarán que ya habíamos platicado acerca de la edad que probablemente tenía Pedro para este momento. Estábamos hablando que él ya rondaba los 67 a 70 años, más o menos Pedro, cuando escribe esta epístola. Esta epístola es escrita. Aquí dice por conducto de Silvano. Se considera que Silvano fue el escritor, Dios el autor, Pedro el dictador, Silvano el escritor. Es lo que se considera. Silvano quien escribió la epístola de Primera de Pedro. Pero también se considera que cuando dice por conducto, no solamente fue el que la escribió, sino muy probablemente también el mensajero, el que entregó esta carta. Recordarán al principio que dice Primera de Pedro,
al principio en el versículo 1 que dice, a los expatriados del Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia. A los expatriados. Está llevando esta carta. Y este es Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Pero fíjense cómo dice Pedro, les escribí brevemente, pero cuán breve es que a nosotros nos tomó 9 meses el estudiar esta carta breve. Es hermoso ver cuánta información tenía esta carta breve que Pedro mandó a los expatriados. Hermanos, el objeto de Pedro era asegurar que los creyentes de la dispersión de la fe cristiana, que ellos comprendieran que estaban en la verdadera fe. Como él lo llama, la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muy probablemente en la persecución que ellos estaban recibiendo, no era una persecución como la que nosotros recibimos, como les he dicho. Muchas veces y de forma lamentable, quizá habrá entre nosotros a quien le pregunten, ¿y tú en quién crees? Pues yo en Cristo Jesús, o soy cristiano. ¿Y cómo es eso? Pues ser cristiano y ya. Y no ahondamos más allá. Porque decimos, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis amistades? Puro hablar de Dios me la paso y les molesta. No, yo quiero tener todavía mis amigos. Y nos guardamos de esa persecución. Pero en la época de ellos sí eran perseguidos, eran muertos, como lo hemos estudiado en el pasado. Eran muertos por la causa de Cristo para llevar el Evangelio, y por gloria de Dios y por gracia de Dios, gracias a que estos hermanos fueron capaces de dar su vida, es que hoy día nosotros podemos estar aquí sentados, mediante la gracia de Dios, quien Dios utilizó a todos estos hombres para que hoy tengamos la libertad de culto, para que hoy tengamos la oportunidad de poder estudiar sin que nadie venga o irrumpa esa puerta y nos quiera llevar presos en este momento. ¿Se repetirá? Dice la palabra que sí. Dice la palabra que llegaremos a ese punto en el que seremos perseguidos a ese nivel. Vendrá en el futuro. ¿Cuánto faltará? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Ninguno de nosotros lo sabemos. Pero no hay como estar confiando en que Dios ciertamente está diciendo por medio de Pedro que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, hermanos. Esta verdadera gracia de Dios ha sido revelada en esta epístola, y nuestro deber como creyentes es estar llevándola a otros, como hemos platicando, hablándoles de quién es Cristo Jesús, de su maravillosa gracia y del perdón de los pecados, de la resurrección que vendrá, de la resurrección del hombre muerto, porque ciertamente los que vivimos sin Cristo hemos venido a vida. Sigue diciendo en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Recordarán que al principio de este estudio estudiamos acerca de Babilonia. Quienes están desde el principio recordarán que vimos un mapa y vimos dónde se encontraba la antigua Babilonia. Recordarán que era en Irak. Si recuerdan, les mostré. Donde Babilonia estuvo es lo que hoy día conocemos como Irak. Y estudiamos acerca de cuando Pedro está comentando acerca de que la iglesia de Babilonia, a la cual él está enviando esta carta, muchos pensamos que se encuentra en ese lugar. Ahora bien, hay esa postura que es precisamente de que Pedro había ido a lo que eran las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia, donde se considera que algunos judíos habían quedado morando en esa zona. Hay quienes dicen, no, es una figura. ¿Cómo una figura? Sí, es una ilustración. Él está haciendo referencia a Babilonia, pero realmente él se encuentra en Roma, por cuanto Roma era la capital de perdición en esa época. Bueno, lo cierto es que Pedro, si ustedes prestan atención, muy pocas veces habla en alegorías. Casi nunca habla en alegorías. Él habla firmemente y claramente. Entonces se cree que realmente era lo que perteneció a Babilonia. Y esto es lo que llama la atención. Miren, cuando leemos 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia. Pero si nosotros revisamos el original no tiene la palabra iglesia. El original dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Eso lleva a los estudiosos a pensar que no es la iglesia. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Se refiere en primera instancia a la hermandad. Sí, lo que se puso ahí en la traducción, iglesia, que es la iglesia que estaba ahí. Pero hay quienes piensan también que es la mujer de Pedro, la que manda saludos. Recordarán que Pedro estaba casado y que Pedro, a donde quiera que él iba,
no iba solo. Recuerden, vámonos a 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5. En 1 Corintios 9:5 dice el Señor, no tenemos derecho de traer, por medio de Pablo, más bien dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí está diciendo claramente Pablo, nosotros también tenemos derecho de traer a otra mujer, así como Cefas, una mujer, así como Cefas trae a su mujer. Destacaba a la mujer de Pedro. ¿Por qué? Porque la mujer de Pedro le acompañaba en su ministerio a donde él estaba o donde él andaba. Por eso hay quienes entre los estudiosos dicen, se refiere cuando dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saludan. Es decir, que hacía referencia a la esposa. Bueno, yo considero más que hace referencia a la iglesia que está con ella. Pero no podemos descartar esta verdad maravillosa que viene a luz mediante este escrito, que es que Pedro no andaba solo. Y para todos aquellos quienes estamos casados y tenemos la dicha de estar casados, no en yugo desigual, sino en yugo parejito, con una creyente, y nosotros como hombres somos creyentes, qué cosa tan maravillosa el comprender y el saber que no andamos solos en este camino, sino que nuestra hermana que Dios ha puesto por esposa para nosotros, nos guía, nos apoya, nos empuja. Nosotros le guiamos, pero ella es la que nos ayuda, nos empuja, es nuestra ayuda idónea y está juntamente con nosotros trabajando para el Señor. Qué maravilloso es eso, hermanos, el pensar que tenemos este ejemplo con Pedro y que nosotros como cabeza del hogar tenemos el deber de guiar a esta hija de Dios que Él ha puesto por nuestra compañera. Nada más hay un breve paréntesis. Meditar en esto. Nosotros como hombres somos hijos de Dios y Dios nos ha rescatado. Imaginen si nosotros como hombres, hijos de Dios, maltratásemos a nuestra esposa. Si nosotros como hijos de Dios no obedecemos lo que Dios nos dice, de que la amemos así como Cristo amó a la iglesia, de que la violentamos, de que le gritamos, de que la maltratamos. Meditemos como hombres un poquito. Estamos maltratando a una hija de Dios. De Dios. Yo les pregunto si ustedes son padres de niñas y algún hombre viene y maltrata a su pequeña o a su hija, ¿ustedes qué harían contra ese hombre? ¿O qué quisieran hacer contra ese hombre? Ahora mediten aquel hombre que hace eso a una hija de Dios. Cuando Dios le está diciendo, ámala como Cristo te amó. Solamente lo dejo para la meditación. Como hombres de nuestro hogar, como guías y cabezas, esmerémonos y esforcémonos en el conocimiento de Dios y enseñémosle a nuestras esposas el conocimiento de Dios, porque ese es nuestro deber. Porque el día de mañana, cuando estemos ante Él, nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos, pero también de ella, porque Él la puso bajo nuestro cuidado y también de nuestros hijos. Nosotros como hombres vamos a ser los que vamos a responder por todo eso. Meditemos en eso. Sigue diciendo entonces, lo que les decía también en el tercer punto de se considera que la antigua ciudad de Babilonia, como les decía, es donde se cree que realmente hacía referencia a Pedro, que es donde se encontró Babilonia, y quienes eran creyentes de que sí, hacía referencia a la ciudad antigua de Babilonia, creyeron ellos, que esto lo creían Juan Calvino y Erasmo, que son hermanos en Cristo, que gloria a Dios tuvieron mucho entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, pues realmente hace referencia, o creemos que hace referencia a la antigua Babilonia. Y bueno, tener presente que sí, que ciertamente Roma es la nueva Babilonia, pero cuando leemos en Apocalipsis, porque en el estudio estaba leyendo acerca de que hacían referencia a la Roma por Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 18:10. Apocalipsis 18:10. En Apocalipsis 18:10 dice la palabra, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y hace referencia de lo que está por venir
en la gran tribulación. Y hay muchos quienes, como hablan acerca de esta ciudad, dan la descripción de Roma, acerca de una ciudad que está asentada entre 7 montes alrededor. Y todos dicen, bueno, la única ciudad que está asentada entre 7 montes es Roma. Entonces es Roma, es la iglesia católica, y la única, la desperdigada, ella es la ramera, la iglesia católica. Pues bueno, en nuestro estudio, gracias a Dios, tenemos el entendimiento de que hace referencia a la iglesia apóstata. Y hemos hablado en el pasado acerca del ecumenismo, que el ecumenismo es lo que actualmente está sucediendo. Actualmente, hermanos, si ustedes tienen la oportunidad y quieren saber más, escriban ecumenismo y van a darse cuenta de qué es lo que es. Básicamente la idea general de ecumenismo es esta. A ver, yo soy católico, a ver, yo soy testigo, a ver, yo soy séptimo día adventista, yo soy de la iglesia de Jesucristo de los últimos. A ver, todos creemos que hay un Dios, que es Jehová, ellos le llaman, o utilizan algún otro Yahvé, Jehová. Y creemos que Jesucristo, pues también está ahí con Dios. Pues yo no creo que sea Dios. Pues sí, pero tú crees o dices creer en la Biblia. Bueno, pues mira, vente. Tú crees en el mismo Dios, tú crees en Jesucristo, de una u otra forma, vente. ¿Tú crees también que existe Jehová? Sí, vente. La reunión de iglesias cristianas es ecumenismo. Cristianas entre comillas, pentecostales, etc. Ecumenismo. Diálogo interreligioso es la segunda etapa del ecumenismo. En el diálogo interreligioso ellos dicen, a ver, ya estamos reunidos, vamos a tener sesiones, todos los que decimos que creemos en el Dios de la Biblia. Y digo, decimos que creemos, porque realmente no creen en Él, porque no le conocen, no lo estudian, no lo leen. Eso es ecumenismo. Diálogo interreligioso, ya van más allá y dicen, a ver, tú hinduista, ¿tú en qué crees? En Buda. ¿Pero tú crees que Buda es Dios? Pues sí, yo creo que es Dios. Bueno, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues Él. Pues vente con nosotros, nosotros también creemos que hay un solo Dios. Vente con nosotros. A ver, tú hinduista, ¿tú qué crees? No, pues yo creo en miles, ellos tienen miles de dioses. Que el Dios para el agua, que el Dios para la mesa, que el Dios para la vaca, que el Dios para... etcétera. Ellos tienen miles de dioses. Bueno, pero ¿crees que hay Dios? Pues sí, mis dioses. Bueno, pues ¿crees en una autoridad suprema? Sí, pues mis dioses. Pues con eso, vente con nosotros. Eso es diálogo interreligioso. Y se están uniendo, todos ellos. Está sucediendo ahorita, ya está pasando. Se están reuniendo y esto es lo que se considera como la gran ramera. Entender que no hace referencia nada más a la iglesia católica, como nosotros pensamos. O hay quienes piensan, es que la gran ramera nada más es la iglesia católica. No, la gran ramera es la reunión de la iglesia apóstata. Es que está mezclada entre la apóstata, que es la que ha conocido la verdad y la ha despreciado y le ha dado la espalda, junto con todos aquellos que dicen que existe Dios. De una u otra forma. Pues Dios, dicen incluso, yo soy mi propio Dios, yo soy Dios. Bueno, pero entonces tú eres quien controla todo. Sí, yo creo en la ciencia. Pues vente con nosotros. No, pero esos son fanáticos. Bueno, pero pues tú dale chance, dales oportunidad. Con el tiempo van a creer en ti. Bueno, dale en ti. Cuando habla aquí acerca de lo que leímos en Apocalipsis, acerca de la gran ramera, va a ser ciertamente un lugar donde se encuentre la cabeza principal de toda esta congregación o de toda esta unión. Lo que leemos en Apocalipsis, que va a suceder en la gran tribulación. Y cuando leemos acerca de la mención de Marcos, hay quienes se preguntan en nuestro versículo principal, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Cuando hace referencia a Marcos, hay quienes dicen que era Marcos, el hijo en la carne de Pedro. Y hay quienes dicen que hace referencia a Juan Marcos, el escritor del segundo evangelio. Recordarán que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos. Bueno, una cosa es cierta, que todos creen y todos consideran que Marcos es Juan Marcos, el escritor del segundo evangelio. Lo que está en duda entre hermanos y que es la incógnita, que no sé si algún día se resuelva, es si era su hijo en la carne o no era su hijo en la carne. ¿Por qué? Por la palabra que utiliza Pedro para decir mi hijo. Pedro utiliza la palabra huios. Cuando la comparamos con la palabra que utilizó Pablo, cuando se refiere a Timoteo y a Tito, él utiliza tecnón. Tecnón hace referencia a nacido o niño, cuando dice Pablo acerca de Timoteo y de Tito, y de Tito exactamente, que son sus hijos porque él los engendró en el evangelio. Es decir, él les habló la verdad. Ellos vinieron al conocimiento de Cristo
por medio de él, por eso él hace referencia como sus hijos. Pero Pedro utiliza la palabra huio y hace referencia a hijo en la carne. Entonces por eso hay quienes dicen, entonces era el hijo en la carne, Marcos era el hijo en la carne de Pedro. Ahora, según la tradición, en la tradición judía, se cree que el libro de Marcos fue escrito de todas las vivencias de Pedro. Cuando nosotros leemos Marcos, como sabemos, Marcos fue escrito ¿a quién? A los judíos. Recordaremos que cada evangelio fue escrito a diferentes grupos. ¿Mande? O hermanos. Romanos. Así es, gracias hermano, cierto. Mateo fue escrito a los judíos, Marcos a los romanos. Y sabemos que Pedro estuvo trabajando con los romanos. Entonces, precisamente gracias hermanos por la aclaración, es donde se hace la creencia de que Marcos escribió todas las prédicas de Pedro. Porque si nosotros leemos Marcos, hace referencia a un conocimiento personal de Cristo Jesús, de alguien que estuvo con Cristo Jesús, y Marcos no estuvo con Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí fue el niño que se escondió la noche cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado en el huerto de Getsemaní. Marcos era el niño que estaba escondido. ¿Sí? Bueno, entonces fíjese. Marcos sí estuvo con Cristo. Esa no me la sabía. Gracias. Estaba chiquito, era un niño pequeño. Era un niño pequeño. Bueno, entonces para quienes no escucharon remotamente, nos comenta nuestro pastor que Marcos era un niño chiquito que estaba en el momento de la aprehensión en el Getsemaní, pero era un niño. Bueno, entonces en este caso se cree, y al menos de lo que estaba leyendo de los comentaristas, que Marcos escribió las prédicas de Pedro. Él fue el que escribió las prédicas de Pedro y cómo fue que Pedro conoció al Señor Jesús en forma personal. Entonces, bueno, al final es el determinar o el pensar acerca de quién fue Marcos, si realmente fue el hijo natural de Pedro o solamente fue alguien a quien Pedro trajo al conocimiento de Jesús por medio del Evangelio. Precisamente William Barclay dice que Papías, que vivió a fines del segundo siglo y que era un gran colector de tradiciones primitivas, describe el Evangelio de Marcos de esta manera: Marcos era el intérprete de Pedro. Escribió con gran exactitud, aunque no en un orden perfecto, todo lo que Jesús hizo y dijo. Y él comentaba, él no había oído ni seguido al Señor, pero era un compañero de Pedro. Bueno, lo que sí sabemos es que Marcos estaba con Pedro. Eso sí lo sabemos. Bueno, y finalmente, 1 de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Fíjense cómo termina el anciano, cómo termina el gran pescador. Él termina con un encargo y con una bendición. ¿Cuál es el encargo? Les encargo que se saluden unos a otros con ósculo. Ósculo viene de la palabra filema y es un beso de amor. En el pasado, cuando estaban en la iglesia primitiva, los hermanos acostumbraban besarse en la mejilla como un símbolo de amor. Pero esto lo hacían únicamente cuando los demás, que no eran miembros, llamémosle de cierta forma, de la congregación, salían y quedaban únicamente los miembros de la congregación, y era un símbolo de amor fraternal. Y esto se hacía también justo antes de que comenzara a celebrarse la cena del Señor, según lo que estudié, antes de que participaran de los elementos de la cena del Señor. Ciertamente, hermanos, esta es una forma significativa, el ósculo de amor. Entonces, hermano, ¿debemos de besarnos nosotros como creyentes con ósculo de amor? No. Según estuve leyendo, dice, eso se aplicó en el pasado, y conforme fue avanzando la iglesia, de forma triste y lamentable, se fue convirtiendo en una costumbre y perdió todo sentido y toda carencia, de tal forma que ahora los hermanos lo hacían ya nada más en forma automática como un saludo, y conforme fue pasando el tiempo esto decayó y se perdió. Hoy día, ¿qué debemos de estar haciendo? ¿Cuál es el mensaje que dice Dios, que da Dios por medio de Pedro? Simplemente que estemos todos en amor, en armonía, con un amor no fingido, lo que hemos platicado en el pasado, como hermanos, amándonos con un amor fraternal, amándonos. La forma de expresarnos hoy día es un saludo, es un abrazo, es una palma en el hombro, es un ¿cómo estás?, es un ¿cómo te sientes?, un aquí estoy, hermano, aquí estoy, hermana, yo te puedo apoyar. Entonces, pues, andemos y sigamos en amor fraternal.
Es lo que nos dice Pedro. Y la segunda es la bendición. Y la bendición es paz a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Qué forma tan maravillosa en la que termina Pedro finalmente. Pedro termina diciendo, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Porque ciertamente la única paz verdadera viene para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es la única y verdadera paz. Estamos en medio de una sociedad turbulenta, hermanos, en medio de tribulación, en medio de situaciones difíciles, y cada vez se está poniendo peor, cada vez está peor todo nuestro entorno y toda la sociedad. Pero Dios susurra, nuestro Señor Jesucristo susurra a nuestro oído, paz, mantente en paz. Yo soy el único que te da la paz. Yo soy quien te guarda, yo soy quien te protege. La paz perfecta. Juan 16:33, hermanos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y Filipenses 4:4 al 7, y creo que esta porción de Filipenses 4:4 al 7 encierra específicamente lo que hemos venido estudiando acerca del libro de Primera de Pedro. Filipenses 4:4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tengamos esto presente, hermanos. Vengamos a Dios, todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Roguémosle, démosle gracias, pero regocijémonos porque estamos en el Señor. Ese es el mensaje de Pedro. Regocíjate porque estás en el Señor. Y hermanos, conclusión. A mí le doy muchas gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de tener este tiempo con ustedes, de poder enseñarles, porque ciertamente no hay como estudiar para enseñar. Y quienes estudiamos aprendemos más, francamente, porque hay cosas que no sabemos y no sabremos porque ¿quién sabe algo realmente? El Señor dice, todo aquel que cree que sabe algo realmente no sabe nada, y esa es una verdad. Muchas veces nos jactamos de que somos muy inteligentes o de que sabemos mucho, pero no somos nada, no sabemos nada, ni somos nada, somos ignorantes. Pero gloria a Dios que nos da la oportunidad y la dicha de poder leer su palabra. Le doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de estudiar este libro con ustedes. Les doy gracias a ustedes como congregación por escucharme. Les doy gracias por estar aquí presentes. Le doy gracias a nuestro pastor por la oportunidad que me dio también de poder enseñarles. Y gracias a los hermanos que Dios ha provisto, entre los cuales varios más, pero por mencionar, William MacDonald, los libros que estuve utilizando, William MacDonald, Harold L. Fickett, R.C. Sproul, y nuestro hermano que ya no está con nosotros, el papá de nuestro hermano Jerry Shaw. Le agradezco, les doy muchas gracias. Y quiero despedirnos con esta porción de la palabra, número 6, 24 al 26, teniendo en consideración lo que acabamos de leer. Número 6, 24, 26. Y este es mi deseo para todos nosotros, hermano, y me incluyo. Número 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo. Así sea, hermanos. Amén. Vamos a dar una oración para despedir. Padre Santo, le damos gracias, Señor mío, por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí juntos. Gracias, Señor, por su bendita palabra que nos ha concedido poder estudiar. Gracias, Señor, por estos 9 meses en los que tuvimos la oportunidad de estudiar juntos este libro. Quiera, por favor, concedernos, Señor, que esto que hemos estudiado, Padre, quede grabado en nuestra mente, presente en nuestro corazón, Señor, y nos guíe para seguir creciendo en el conocimiento de su persona cada día y crecer más a la imagen de su Santo Hijo. Le agradezco, Padre, por toda su bondad, por toda su misericordia, porque usted es el verdadero Dios, Señor, y la verdadera gracia que está en usted, la cual usted tuvo en su voluntad, Señor, darnos. Gracias por la vida eterna y por todo este amor y su cuidado. En el nombre de su unigénito Hijo, el Señor Cristo Jesús, le ruego por todos mis hermanos, por mí mismo, Señor, que nuestra fe no falte. Le agradezco pues en su santo y bendito nombre. Amén. Gracias.